Un saludo, compañeros, habla para ustedes Richard Rivas en compañía de su amigo Alexander García. Y vamos a hablarle en esta ocasión de un hombre luchador, quien lleva por nombre Flavio Valerio Aurelio Constantino, quien nació el 27 de febrero del año 272. Fue un emperador de los romanos desde su proclamación el 25 de julio del 306 y gobernó el imperio en constante crecimiento hasta su muerte. Hablando de sus padres, Constancio Cloro fue emperador del Imperio Romano de Occidente desde el 293 hasta el 305. Su madre, Helena, emperatriz romana y santa de las iglesias católica y ortodoxa. Primera tetrarquía de este hombre, de este joven Constantino, que sirvió en la corte de Diocleciano en Nicomedia, tras el nombramiento de su padre como uno de los dos césares de la tetrarquía en 293. Su segunda tetrarquía, tras la muerte de su padre, Constantino tomó su lugar y fue nombrado emperador por su leal general Croco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre. Hablando de su tetrarquía, finalmente Manexio fue vencido en una lucha con Constantino en una batalla del puente Milvenio en la fuerza de Roma el 28 de octubre del 312. En cuanto a la religión, Constantino Cloro, que era gobernador de Galia, Francia, al morir, él recomienda a sus hijos el cristianismo. Constantino también fue el primer emperador que autorizó el culto cristiano con el Edicto de Milán. Este hombre escritor, Eusebio, asegura que Constantino le apareció Cristo, aunque esta edicción no es muy confiable. La conversión de Constantino al cristianismo se remonta al año 326 después de una larga tragedia que golpeó a su familia. Pese a ello, los cristianos le prometieron la purificación de sus pecados y también de sus crímenes a través del cristianismo. En cuanto al reinado de Constantino, mi compañero Alexander, quien viene a continuación, les hablará un poco de esto. Así que, Alexander, que Dios pueda bendecirte y Dios pueda utilizarte en gran manera. Muchísimas gracias, mi compañero Richard Rivas. Mi nombre es Jique García. Ahora vamos a continuar con el reinado de Constantino. Fue conocido por su falta de piedad, sobre todo con su familia. Ejecución de su cuñado, el emperador romano de Oriente, Liciano, en el año 325. Ejecutó también a su hijo mayor, Crispo, y unos meses después a su segunda esposa, Fausta. La ley de Constantino. Por primera vez, las niñas no podían ser secuestradas. No se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. La crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituto por la horca. El domingo fue declarado día de reposo, el 7 de marzo del año 321. Los padres que permitieran que sus hijas fueran seducidas serían quemados, introduciéndoles plomo fundido por su garganta. Fue llamado el Grande por los historiadores cristianos tras su muerte. Podía presumirse este título por sus éxitos militares. Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio y le cambió su nombre por Nueva Roma. Tras su muerte, la ciudad vuelve a cambiar su nombre por Constantinopla, la ciudad de Constantino, convirtiéndose en la capital del imperio.
Podemos también ver las victorias, francos y los alamanes, el año 306 al año 308. De nuevo sobre los francos, 313-314, los visigodos, 332, y también sobre los que matasen, el año 334. Constantino falleció por una enfermedad en el año 337, 31 años después de haber sido nombrado emperador en Britania. Al final de su vida y solo antes de morir, se bautizó para morir como un cristiano. Pero sobre eso vamos a ahondar un poco más, sobre la conversión que tuvo Constantino y algo más del imperio de tantos años. Ese imperio, su conversión y el impacto que generó en la iglesia. En referencia a su mandato, a su poderío, no fue el más ideal. Era extremadamente deseoso al lujo y al esplendor, sabiendo que en la ciudad existían necesidades por suplir. Poseía el dominio en el campo militar y político. Después del asesinato de Liciano, queda Constantino como el único dueño de todo el imperio, logrando construir la nueva Roma llamada Ciudad de Constantino, hasta la muerte que ya hemos nombrado en el año 337. En referencia a su conversión, se ha escrito muchísimo, pero era notable que nunca fue con la conversión como fue la de los cristianos. Él llegó a proclamarse cristiano fingiéndose sin creer en un Jesucristo. Nunca fue a la presencia de la autoridad pastoral de la iglesia. Jamás realmente fue un cristiano. Y ya sabemos que se bautizó, sino que ya en los tiempos finales de su vida, antes de su muerte. Pero podemos también agregar que al no ser una conversión genuina, llegó a creer en el sol invicto. Su padre fue un gran creyente del mismo sol invicto, llegando a proclamarse ya en los años 324 un edicto imperial ordenado a que todos los soldados en adorar al Dios Supremo y adorasen el primer día de la semana, que era el mismo día del sol invicto. En la iglesia se obtuvo un impacto inmediato en el siglo IV, de la detención de la persecución hasta la presente fecha. Otros iniciaron un camino radical totalmente diferente. Definitivamente Constantino nunca tuvo un cambio genuino, pero veamos un poquito más de la historia de Constantino. El obispo Eusebio, en unos cortos años en su cargo, produjo una perturbación, ya que él expuso unos cambios en la vida y en la doctrina de la iglesia, ocasionando la falta de la tranquilidad en la iglesia, siendo no él el único responsable, ya que nunca llegó a ser amigo de Constantino. Pudimos notar todos los errores de Constantino y podemos en este momento irnos a la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. En el capítulo 2 sabemos la historia muy bien cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor. Dice el versículo 1: y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Sabemos que no sabía cómo interpretarlo. Por eso que en el versículo 16, después de buscar a muchos en su reinado, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. ¿Qué hizo Daniel? No solo fue a sus compañeros, sino que oró. Y dice el verso 20: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Y en el verso 27 nos dice: Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio,
ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Continúa diciendo Daniel capítulo 2, verso 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Sabemos todo lo que significaba la imagen. Sabemos todo lo que conllevó la imagen. Pero sabemos la fidelidad que tuvo Daniel ante Dios, y nunca adoró esa imagen, porque solo Daniel y sus amigos adoraban al Dios verdadero. Constantino adoraba a otro Dios. Allí vimos cómo Constantino, también Nabucodonosor, comete el mismo error. Simbolizaba el deterioro del poder del reinado de Nabucodonosor y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representaba adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente de igualmente en toda su proporción. Por eso es que dice que Babilonia desapareció, porque en su prioridad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su propiedad a las hazañanzas humanas. Los reinos consiguientes fueron aún mayores y más corruptos. Esto lo podemos encontrar en el libro Espíritu y Profecía, comentario bíblico, tomo 7a, página 178. Hemos comprendido que Constantino fue una influencia errónea en su imperio, pero nosotros respondemos: yo iré con la luz del Espíritu Santo. Debemos aprender los aspectos y no olvidarnos del Señor, ni cometer errores de otras creencias e inclusive nuestra familia, como fue el padre Constantino. Y por eso que nosotros, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, proclamamos la palabra de Dios, palabra de vida. Allí debemos nosotros ver ese Jesús. Constantino nunca creyó en Jesús. Nosotros sí creemos plenamente en Jesucristo, que solo Él es nuestro Salvador. Daniel nos dio el ejemplo. Interpretó un sueño porque clamó a Dios. Daniel siempre adoró al Dios verdadero. Muchísimas gracias, profesora Tairubis. Aquí tiene parte donde encontramos el material, y en nuestro libro, y en el libro El bosquejo positivo de la Biblia, que también le presentamos. Pero le presentamos que debemos siempre caminar con Jesús. No importa las adversidades. Por eso nosotros, Richard Rivas y mi persona, Jique García, fue un privilegio, profesora, presentar esta clase sobre Constantino, pero sobre todo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, compañeros, que Dios me la bendiga, profesora, y simplemente y grandemente adoremos siempre al Dios verdadero. Que pasen un feliz día y gracias, muchísimas gracias, en el nombre santo de Jesús.